¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todas y todos. Bueno, agradecerles una vez más por la invitación a este importante diplomado. En esta ocasión conmigo van a ver algunos temas, principalmente de lo que es redacción de documentos, que es muy importante en lo que es la administración de justicia, en lo que es también el ámbito administrativo. Entonces, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, por favor, háganmelo saber, ¿no? En la medida de lo posible, también voy a absorber algunas dudas. Si es que tienen también de repente algunas consultas al final, podemos absolverlas o en el camino de repente de la sesión. Entonces, agradecerles una vez más a los que están presentes, de repente también algunos que ya se vayan sumando, ¿no? Vamos a empezar la sesión ahora. Ya puedo presentar, ¿no? Ya, a ver, voy a presentar un momentito las diapositivas correspondientes a la sesión de hoy. Me avisan, por favor, si se ve. Ya, creo que sí. Muy bien. En esta primera sesión conmigo, ¿no? Vamos a tener tres sesiones, esta, la de mañana y luego el jueves 19. En esta primera sesión vamos a abordar principalmente lo que es la redacción eficaz. ¿Y esto en qué sentido? Para que ustedes tengan la noción de algunos temas lingüísticos que se aplican en la redacción. Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento antes de redactar documentos. Luego también vamos a ver la redacción de informes, actas, ¿no? Pero principalmente ustedes lo que ahora tienen que saber es primero, ¿cuáles son las pautas para poder redactar? Ya teniendo las herramientas, nosotros poco a poco podemos ir redactando algunos documentos. Bien, entonces vamos a empezar con esta primera sesión. En lo que es la redacción eficaz, es importante tener en cuenta a los interlocutores y el mensaje que se va a transmitir a través de los documentos, en este caso, ¿no? Tenemos que entender a nuestro interlocutor. En el ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público, en todo lo que es la administración pública, nosotros a veces no sabemos quiénes van a ser los receptores de nuestro mensaje. Entonces, por eso, por ello es que es tan importante que nosotros al momento de redactar, redactemos siempre de manera clara y precisa, porque no sabemos quién va a leer ese texto, o de repente sí, pero a veces los documentos llegan a manos de otras personas que nosotros de repente no sabemos a quiénes va a llegar. Entonces, puede ser que esa persona no conozca, ¿no? Algunos términos jurídicos, no conozca algunos tecnicismos, latinismos, arcaísmos que se usan en este ámbito de la administración de justicia. Entonces, es importante que nosotros redactemos con claridad, que nosotros seamos muy precisos en lo que queremos decir, no nos explayemos tanto y de repente podamos, de repente no, el mensaje no llega a nuestro interlocutor. La idea es que el mensaje llegue para que la comunicación se haga realidad. Entonces, si es que el mensaje no es captado, si no es comprendido, lamentablemente la comunicación no es exitosa. Entonces, es importante que ustedes redacten de manera clara, de manera precisa, concisa, para el interlocutor, que a veces es un público desconocido. Entonces, debemos primero identificar al público. Debemos saber a quién estoy redactando. Si es que no lo sé, entonces es un público desconocido y por ende tengo que redactar de manera clara y precisa, ¿no? Tengo que definir bien si son expertos en el tema o de repente novatos o simplemente desconocen en lo absoluto, ¿no?
estos temas jurídicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a quién está dirigido lo que yo voy a redactar. También tengo que adaptar el lenguaje, tengo que ajustarlo dependiendo del público al que me estoy dirigiendo. De repente, si es una persona conocida, yo conozco a esa persona, no sé que domina los términos jurídicos, entonces tranquilamente puedo usar latinismos, tecnicismos, porque esa persona, mi interlocutor, me va a entender. Pero si es que no, entonces tengo que adaptar mi lenguaje, hacerlo un poco más sencillo, un tono más amigable, ¿no? Un estilo eh, más cuidado en el ámbito de la claridad. Hay que evitar tecnicismos, jergas que pueden dificultar la comprensión del mensaje. Y también mostrar empatía a través de nuestra redacción, ¿no? Emociones del receptor, de repente es un procesado, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado en la manera como estamos redactando para que nuestra comunicación sea mucho más efectiva. Entonces les decía, tenemos que procurar en la medida de lo posible que nuestro mensaje sea claro y conciso. Hay que ser directos, ¿no? Coherentes también con lo que estamos diciendo, que la información sea lógica y fluida. Usar ejemplos si se requiere, ¿no? Para poder facilitar la comprensión. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un mal estilo en la redacción de nuestros documentos? Un mal estilo de redacción genera ambigüedad, ¿no? En el mensaje, un mensaje ambiguo que se puede entender de una manera u otra, un lenguaje confuso, no, el mensaje no se llega a entender, es un poco confuso, no es claro, y esto genera retrasos procesales, ¿no? Porque empiezan las apelaciones, las aclaraciones, entonces hay que tener mucho cuidado en la manera como redactamos, tiene que ser lo más claro y preciso. ¿Cuáles son los beneficios de un buen estilo? Mejora la comprensión. Esta es la idea, que el público pueda comprender el mensaje. Entonces, si usamos un estilo claro, un estilo sencillo, preciso, no tanto abundar con cantidad de páginas. Antiguamente, pues, los abogados se caracterizaban por redactar y explayarse completamente en la redacción, ¿no? Hacían muchas páginas. En cambio, ahora lo que se rescata, ¿no? Lo que se sugiere también al momento de redactar, no es que escriban más, sino que lo que escriban sea claro, sea preciso, tenga la información necesaria, ¿no? Porque a veces si es que nosotros damos información que no es necesaria, entonces esa información no me sirve, es de relleno. Entonces hay que procurar que lo que vayamos a escribir sea solo lo necesario para que haya una mejor comprensión, ¿no? Y esto de la mejor comprensión permite el acceso a la justicia. Vamos a pasar a lo que es la coherencia textual, ¿no? Nosotros en la unidad textual tenemos dos maneras de organizar ese nivel. Primero, el nivel mental. Tenemos el nivel mental y el nivel lingüístico. En lo que es el nivel mental tenemos la coherencia, ¿no? La coherencia que tiene que basarse en un tema central, que es el global, y la relación con las ideas secundarias, que es el local, ¿no? Idea central, ideas secundarias, todos tienen que conectarse, ¿no? Y también lo que es el ámbito lingüístico, que en este caso aquí tenemos a la cohesión. Tenemos cohesión léxica, gramatical y el uso de los conectores. Esto es importante para que haya cohesión, ¿no? El uso de la riqueza léxica, ¿no? La variedad, evitar las repeticiones, usar sinónimos, ¿no? Usar los conectores adecuadamente para poder enlazar las ideas, enlazar los párrafos, enlazar las oraciones. También la cohesión gramatical, ¿no? Que nos permite usar ciertos pronombres, sustituir algunos sustantivos para la economía lingüística. Entonces, en cuanto a lo que es la redacción también de manera clara, precisa, tenemos las listas.
esta es una sugerencia, el uso de las listas. Cuando ustedes estén redactando, a veces, muchas veces, o es una característica, lamentablemente, del lenguaje jurídico, no, o de la redacción jurídica, que es el párrafo en sábana. El famoso párrafo en sábana, hay que procurar evitar esos párrafos muy, muy extensos que a veces abarcan hasta una página completa y no hay punto seguido, no hay punto aparte, ¿no? Están llenos de comas, no se separan las oraciones. Entonces, lo que se sugiere en esos casos para evitar esas oraciones, ¿no? O esos párrafos unioracionales, incluso que son párrafos en sábana, hay que procurar usar las listas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estemos redactando no escribamos, ¿no? En los casos de que requiera, o sea, se pueda adaptar algunas listas, tenemos una enumeración. A veces se enumera en todo el párrafo de corrido y hacemos que el párrafo sea muy extenso. Entonces, ¿qué se sugiere? Que los párrafos, si es que tienen una enumeración, si tienen una lista interna, esa lista vaya desglosada con viñetas. Entonces, esto va a ayudar también a la comprensión. Es las viñetas nos genera un mayor orden, ¿no? También para que tengamos mapeado más o menos cuál es la lista, ¿no? Qué cantidad es la lista, haya un mayor orden. Entonces, hay que insertar las listas. Se puede hacer con números cardinales, puede ser con letras del abecedario, puede ser también con los romanos en mayúscula o los romanitos, que son los romanos en minúscula, para poder ordenar nuestras listas, para poder enumerar las ideas y que haya una mejor comprensión. Entonces, nosotros tenemos que colocar esos bloques informativos. Si tenemos listas, es mejor enumerarlos. Elementos enumerados deben poseer un rasgo o género, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, vamos a colocar aquí la pluma. Este es un párrafo, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos este párrafo. Para determinar la situación de confianza de un cargo se verifica. ¿Qué se verifica? Que hay una lista, ¿no? Va a enumerar qué es lo que se verifica para determinar la situación de confianza de un cargo. Entonces aquí tenemos una lista, pero así de corrido, sin enumerar, no se nota, incluso no parece una lista, ¿no? Entonces hay que procurar enumerarlo. Incluso esto lo podemos hacer con viñetas, abajo en una lista poner uno, ¿no? Colocamos uno y esto de acá abajo también dos y acá, ¿no? Tres. Entonces de esa manera yo voy a enumerar y se va a ver mejor mi lista, ¿no? Con viñetas, con números o con letras, lo que se prefiera, ¿no? Entonces hay un mayor orden. Entonces es diferente cuando nosotros vemos un párrafo unidireccional, párrafo en sábana, todo de corrido, incluso las listas ahí mezcladas que ni siquiera se notan. Hay que procurar que si tenemos una lista, es mejor que se note, que sea visible. Entonces, enumeraciones poco visibles, difíciles de identificar. Aquí, si es que no lo estuviese colocando en colores, ¿no? Acá hay una lista, pero yo lo estoy colocando en colores, pero si no lo estuviera colocando en colores, no se notaría una lista. Simplemente sería un párrafo extenso, un párrafo en sábana, muy extenso. Pero lo que debo hacer aquí es que estas enumeraciones que estoy realizando se noten, ¿no? Tenga mayor visibilidad para poder identificar cada elemento de la lista. Acá tenemos una lista, aquí también tenemos otra, ¿no? Un segundo, un tercero y un cuarto. Pero si lo pongo así todo de corrido, no se va a notar. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto, este es un ejemplo, ¿no? Enumerar. Enumerar las listas, ven que hay un mayor orden, es mucho más amigable a la vista, ¿no? No es tan cansado como los párrafos unidireccionales, los párrafos en sábana, que todo está mezclado, que todo está englobado ahí en un solo párrafo. En cambio, estas listas me permiten tener un mayor orden.
Entonces, esa es la sugerencia. Usen, por favor, listas, enumeren. Si es que no quieren desglosarlo así en viñetas, en párrafos aparte, si es que van a usar todo en un párrafo seguido, también pueden colocar números acá. También pueden colocar para saber de dónde abarca la primera lista, la segunda lista, la tercera lista, ¿no? Porque si es que todo está mezclado, a veces no se identifica y no se sabe cuándo pasó a la segunda lista, cuándo está en la tercera. Entonces, hay que procurar emplear esas listas. Vamos a pasar ahora a lo que es la sintaxis. La sintaxis estudia el orden de las oraciones. Orden de las oraciones, en qué orden se presenta cada elemento de la oración, el sujeto, el verbo, el complemento. Nosotros sabemos que en el español, ¿no? En el español, el orden natural del español, ¿cuál es? Nos han enseñado desde la primaria, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Ese es el orden. Y ese orden, incluso ahora que ustedes ya son profesionales, tenemos que seguir respetándolo. ¿Por qué? Porque ese es el orden natural de nuestra lengua y por ende ese es el orden que se entiende, se comprende con mayor facilidad. Es mucho más claro comprender un texto escrito en ese orden natural, sujeto, verbo, complemento, predicado, ¿no? Entonces, si mantengo ese orden, mi texto se va a entender. ¿Qué pasa si es que yo altero ese orden natural de mi oración? ¿No? De repente el sujeto lo pongo al final, ¿no? El verbo lo pongo al inicio, el complemento lo estoy colocando al medio, ¿no? Si bien es cierto, se puede entender, pero va a ser un poquito más difícil. Es un poco más difícil que entender el orden natural de sujeto, verbo y complemento, ¿no? Sí se llega a entender, pero en algunos casos incluso podría ser un poco más tedioso. Entonces, en este estudio de la sintaxis tenemos a la hiperbatón, que es la alteración del orden sintáctico. Es cuando nosotros alteramos el orden natural de nuestra oración. Entonces, ahí sucede la hiperbatón, ¿no? Entonces, este es el orden natural. Sujeto, verbo, complemento directo, primero, complemento indirecto y complemento circunstancial. Por eso es que les decía, sujeto, verbo y complementos. Ese es el orden natural. Hay que procurar que este orden se respete al momento de redactar. El acusado compró el arma a su vecino alrededor de 3 de la tarde del mismo día. Se cumple el orden sujeto, tenemos el verbo, tenemos complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, ¿no? Tenemos sujeto, verbo y complementos, todo lo que son los complementos. Entonces, se respeta ese orden y mi texto se va a entender, el mensaje se entiende mucho más fácil al respetar este orden. Pero, ¿qué sucede si es que yo altero el orden y digo, compró alrededor de las 3 de la tarde del mismo día el arma, su vecino, el acusado? Es un poco más difícil de entender, ¿no? Porque estoy alterando el orden. Acá estamos viendo que el verbo está por acá, el complemento están por acá, todo esto de complementos, ¿no? Los complementos circunstanciales están por acá y el sujeto está por acá. Entonces, vemos que es mucho más difícil poder entender una oración de esta manera, una oración hiperbática y que se ha alterado el orden sintáctico, que respetando el orden natural de la oración, ¿no? O sea, sí se entiende si es que uno lo ve, incluso podría entenderlo no solo en la primera lectura, sino de repente en la segunda o tercera lectura recién, ¿no? Es un poco más difícil de poder comprender, pero nosotros lo que queremos es claridad. Y claridad para lograr la claridad es mejor respetar el orden sintáctico del español. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo. Comentó que es peligroso el barrio donde vive, ¿no? Comentó que es peligroso el barrio donde vive. Acá hay hiperbato, ¿no? No se recomienda esto.
comentó que el barrio donde vive es peligroso. ¿Quién comentó? Acá tenemos sujeto tácito, alguien, ¿no? Él o ella comentó que el barrio donde vive es peligroso, ¿no? Entonces aquí tenemos este orden que es mucho más correcto. Por otro lado, tenemos lo que es la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta al momento de redactar el orden sintáctico del español. Sujeto, verbo y complemento. Ese es el orden. En la voz pasiva también este orden se rompe, ¿no? Este orden se rompe y entonces se crea un nuevo orden donde el sujeto no efectúa la acción, sino recibe la acción del verbo. Entonces, al recibir la acción del verbo puede ser confusa la idea o puede entenderse mucho más difícil el mensaje, además que no se le está dando prioridad al sujeto, ¿no? Entonces, nosotros hay que procurar que nuestros textos no se escriban en voz pasiva, sino en voz activa. Voz activa es cuando el sujeto, el acusado en este ejemplo, el acusado falsificó la firma. El acusado realiza esta acción. El acusado falsificó. Es mucho más directo incluso en voz activa. En voz activa es lo recomendado, ¿no? El acusado falsificó la firma, ¿no? ¿Quién realiza la acción? El acusado, el sujeto. El sujeto realiza la acción del verbo y es mucho más directo. Y respeta el orden sintáctico del español, sujeto, verbo y complemento. Pero ¿qué pasa con la voz pasiva que no se recomienda? ¿Qué sucede con la voz pasiva? Este orden sintáctico se altera y el sujeto ya no realiza la acción del verbo. ¿No? Dice, la firma fue falsificada por el acusado. Se da más prioridad a lo que es el complemento. Este no es el sujeto, ¿no? El sujeto debería ser este. Este es la misma oración, solo que se ha pasado a voz pasiva. La firma fue falsificada por el acusado. El acusado, el sujeto, pasa a segundo plano en voz pasiva. El mensaje no es tan directo, no es tan enfático como en la voz activa. Entonces, el sujeto recibe la acción del verbo, ¿no? Entonces, la firma fue falsificada por el acusado. Entonces, hay que procurar evitar esta voz pasiva. Mejor en voz activa. El acusado falsificó la firma. De frente, directo, ¿no? El mensaje claro. El procesado Saúl Ramos Melo, en su instructiva y en el juzgamiento oral, negó los cargos señalando que su presencia en el lugar de los hechos fue circunstancial. El procesado tal es sujeto, ¿no? Verbo, aquí tenemos, este es un inciso aclarativo, ¿ya? Negó los cargos señalando que su presencia en el lugar de los hechos fue circunstancial. Negó los cargos, este de acá es complemento. Entonces, tenemos sujeto, ¿no? Verbo y complemento. Se respeta el orden, voz activa es lo que se recomienda. El procesado negó los cargos señalando que su presencia en el lugar de los hechos fue circunstancial. Correcto. El mensaje se entiende, es claro, se entiende la primera lectura. Pero ¿qué pasa en este caso? En la misma oración, pero en voz pasiva. Los cargos fueron negados por el procesado Saúl Ramos Melo en su instructiva y en el juzgamiento oral, para lo cual señaló que su presencia en el lugar de los hechos fue circunstancial. Los cargos fueron negados, ¿no? No es tan directo, ven que hay una carga indirecta hacia el sujeto, ¿no? Como si el sujeto no realizara la acción del verbo, sino que recibe esa acción. Los cargos fueron negados. Los cargos fueron negados por el procesado. No, el procesado negó los cargos. Es mucho más enfático incluso, ¿ya? Entonces la voz pasiva no se recomienda.
No los cargos fueron negados por el procesado, sino el procesado negó los cargos, ¿ya? En voz activa. Aquí tenemos otros ejemplos de voz activa. Los chicos organizaron un baile para fin de año. Los chicos, sujeto, organizaron verbo y complemento. Voz activa, correcto. El baile de fin de año fue organizado por los chicos. Ven que el sujeto ya pasa a segundo plano y el verbo, ¿no? Aquí tenemos este verbo y el sujeto está recibiendo la acción del verbo. No realiza la acción, sino recibe la acción del verbo. Entonces, la idea es que el sujeto siempre realice la acción. Entonces, la voz pasiva no se recomienda. Un grupo de delincuentes asaltó el banco de la esquina de mi casa. Un grupo de delincuentes, sujeto, verbo, asaltó el banco de la esquina de mi casa, complemento. Voz activa, correcto, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. El banco de la esquina de mi casa fue asaltado por un grupo de delincuentes. Fue asaltado, ¿no? Por un grupo de delincuentes. Aquí tenemos el sujeto, pero el sujeto en este caso está pasando a segundo plano y recibe la acción del verbo. Voz pasiva no se recomienda. Bien, entonces, voz activa, respeten el orden sintáctico de las oraciones en español. Sujeto, verbo y complemento. Ahora vamos a pasar a lo que es el uso de la coma. Pero principalmente nosotros sabemos que el uso de la coma es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema bastante amplio porque la coma tiene muchos usos, usos correctos, incorrectos, y que debemos tener un panorama amplio, un conocimiento también específico sobre el uso correcto e incorrecto de la coma. En este caso, les voy a explicar un poco sobre el uso o dónde no va la coma, dónde no se debe colocar la coma, los errores frecuentes al colocar la coma, ¿ya? Para tener en cuenta también lo que es los signos de puntuación, ¿no? Nosotros para poder usar adecuadamente los signos de puntuación al momento de redactar, siempre tenemos que tener en cuenta también la sintaxis. Sintaxis, orden de los elementos de las oraciones. En la sintaxis siempre está presente en toda la redacción, el orden de la oración. También para los signos de puntuación. Para el uso de signos de puntuación tengo que conocer plenamente la sintaxis, tengo que saber cuál es la sintaxis recomendada. Nosotros sabemos que en español el orden natural, ya les dije, sujeto, verbo, predicado y complementos. Ese es el orden recomendado en español, el orden natural, el orden que me va a permitir claridad en el mensaje, fácil comprensión. Entonces, por favor, respeten siempre ese orden sintáctico. ¿Qué sucede si es que yo no respeto ese orden sintáctico y empiezo a alterar el orden, ¿no? Esto va a conllevar a que el mensaje no se entienda del todo o pueda ser un poco más complejo, ¿ya? Entonces, en este orden sintáctico, a veces nosotros confundimos ciertas pausas, ¿no? Ciertas pausas y les colocamos una coma. Y por eso es el clásico error, ¿no? Es el clásico error de la coma criminal o también llamada coma asesina. Aquí tenemos la coma criminal, acá pueden verla gráficamente, ¿no? Es la coma criminal o también llamada coma asesina. Esta coma trata de separar ideas donde no necesita ninguna separación, donde no necesita un corte al orden natural de la oración. Entonces, al colocar una coma donde no se requiere, eh, logrando así que haya un corte donde no necesitamos que lo haya, donde la oración debe ser fluida porque se está respetando ese orden natural, ¿no? Cuando la coma se inserta en ese orden donde no se requiere ninguna coma, es que
sale a tallar lo que es la coma asesina o coma criminal. En este caso, por ejemplo, tenemos sujeto y verbo. Entre el sujeto y el verbo no debería haber ninguna coma. No hay ninguna coma entre sujeto y verbo. Por más que el sujeto conste de varias palabras. A veces el sujeto no solamente es una palabra, son dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puede ser un sujeto compuesto incluso. Entonces, si tenemos un sujeto compuesto, es largo, pero no porque el sujeto esté comprendido de varias palabras, yo le voy a colocar una coma entre el sujeto y el verbo. No, no existe una coma entre sujeto y verbo. Si yo coloco una coma entre el sujeto y el verbo, esa es la coma criminal. Entre el sujeto y el verbo, si yo le coloco una coma, es la coma criminal. La coma criminal es aquella que separa, ¿no?, el orden natural de la oración, por ejemplo, el sujeto y el verbo. También hay coma criminal entre sujeto y complemento. Perdón, entre el verbo y el complemento. En este contexto de pasar del verbo al complemento, a veces erróneamente se coloca una coma y aquí no va ninguna coma. Entonces, si es que yo coloco la coma, sería la coma criminal, ¿no? Estoy alterando ese orden, ¿no? Orden natural, ¿no? Cortando la idea donde no necesita hacer ningún corte ahí. Entonces, en estos contextos de sujeto, verbo y complemento, están las comas criminales, ¿ya? Lugares donde no se debe colocar la coma entre el sujeto y el verbo. Eso es lo que le decía, la coma criminal. Lo correcto sería el demandante solicitó la nulidad del acto administrativo. El demandante sujeto, verbo y complementos. ¿Se respeta el orden natural de la oración? Muy bien. No necesita ninguna coma. ¿Por qué? Porque este orden entre el sujeto y el verbo no debe haber ninguna coma. Entre el verbo y el complemento tampoco. Está bien todo sin coma, de corrido, no necesitamos ni poner ninguna coma. A veces hay algunas personas que dicen, no, pero entre el sujeto y el verbo a veces hay una pequeña pausa. No todas las pausas son indicadores de que se vaya a colocar una coma. No, ¿no? Hay una pequeña pausa, sí, pero como es el orden natural entre el sujeto y el verbo, no debe haber ninguna coma. Entonces es incorrecto colocarle una coma, ¿no? Esto está mal. Entre el verbo y el complemento directo. Por ejemplo, la jueza de investigación preparatoria dictó sentencia firme. Yo les decía que a veces se van a topar con algunos sujetos, ¿no?, que son sujetos compuestos constan de varias palabras. Tenemos aquí este sujeto, la jueza de investigación preparatoria. Ella. ¿Cómo me doy cuenta que es un sujeto? Porque yo puedo reemplazar todo esto por ella, ¿no? Un pronombre. Ella dictó sentencia firme. La jueza de investigación preparatoria. Este es un sujeto. A veces por ahí se equivocan y ponen una coma aquí. No, no va ninguna coma, que es la coma asesina. Dictó, muy bien, verbo y complemento, objeto directo en este caso. Entonces, tenemos ahí esta oración, se respeta el orden, es correcto, no necesita ninguna coma. Es incorrecto si es que yo le coloco una coma. La jueza de investigación preparatoria dictó, coma, sentencia firme. No va ninguna coma. Es la coma asesina. También es muy frecuente colocar comas antes o después del qué, de la palabra qué, ¿no? Entonces, aquí tenemos un uso correcto. El informe indica que se vulneraron los derechos del trabajador. No necesita ninguna coma, todo es de corrido, ¿no? No podemos decir, el informe indica, coma, que se vulneraron los derechos del trabajador. No, no va ninguna coma, ¿no? Acá hay una subordinación, ¿no? ¿No? Hay una subordinación, le agrego el que, pero no necesitamos ninguna coma, ni antes ni después. A veces colocan también la coma después. El informe indica que, coma, se vulneraron los derechos del trabajador. No, no va ninguna coma en esos casos, ni antes ni después.
sin coma, ¿ya? Es una oración subordinada, ¿no? ¿Qué se está agregando aquí? El informe, sujeto, verbo, complemento. Acá está la oración subordinada. Se vulneraron los derechos del trabajador. Que este que me permite enlazar una oración subordinada a la oración anterior, ¿no? Indica que se vulneraron, que este que no necesita ninguna coma antes ni después. Antes de una conjunción copulativa simple como, a ver, un momentito, como y, o ni. Esas son las conjunciones copulativas simples, y, o, ni. Entonces, antes de esas conjunciones, a veces también se confunden y colocan comas, antes o después. Puede haber una coma si es que agrego incisos, ¿ya? Pero ese es otro punto, porque los incisos sí se pueden agregar y cuando se agreguen esa información adicional, los incisos son informaciones secundarias, adicionales, complementarias de la oración principal. Y cuando se agrega esa información adicional, se agrega siempre entre comas. Pero esa coma no se debe confundir con una coma de esta I, sino es la coma de los incisos, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿no? La resolución fue clara, coherente y precisa. ¿No? Clara, coma, coherente y precisa. No necesitamos ninguna coma aquí. Todos tienen la misma jerarquía, ¿no? Entonces no necesitamos ninguna coma. La resolución fue clara, coherente y precisa. Esto es incorrecto. Es incorrecto colocarle una coma en ese texto. O también a veces le colocan después, tampoco. No va ninguna coma. Es incorrecto. Uso correcto de el orden sintáctico. El colegiado que confirmó la resolución apelada. Tenemos, todo este es el sujeto. El sujeto. A veces se puede confundir por la extensión del sujeto, ¿no? Nos confundimos y decimos, no, pero de repente acá hay una coma. No, tenemos que aprender a reconocer sujeto. El colegiado que confirmó la resolución apelada. Realizó, verbo, no necesitamos colocar ninguna coma, un exhaustivo análisis del caso. Complemento. Se respeta el orden sintáctico, sujeto, verbo y complemento. Es correcto, no va ninguna coma. Acá sería colocar coma, sería un error, y acá también sería un error, ¿no? Sería la coma criminal o coma asesino. Otros usos de la coma, ¿no? Tenemos un sinfín de usos de la coma. La coma, el tema de la coma es uno de los temas más complejos por la cantidad de usos que tiene. Entonces, debemos procurar estudiarlo plenamente para saber usos precisos. Aquí les voy a dar algunos, ¿no? Algunos usos, básicamente lo que es la administración pública, ¿no? Que son los más frecuentes, pero hay muchos otros usos de la coma. ¿Bien? Se usa coma también para separar los apodos cuando se escriben después del nombre real. Por ejemplo, tenemos este nombre de pila, Florindo Flores Jala, coma, camarada Artemio. Cuando voy a colocar algún apodo entre el nombre de pila, ¿no? Y colocar el apodo, se coloca una coma ahí. En documentos, para separar lugar y fecha, también se coloca una coma. Por ejemplo, Lima, coma, 18 de junio de 2024, ¿no? Ciudad y fecha. Para separar ciudad de la fecha se coloca una coma. Cuando ustedes tengan documentos administrativos, ¿no? Como oficios, por ejemplo, tienen que procurar que cuando coloquen la fecha, no coloquen después, a veces colocan ciudad y la fecha y por ahí le colocan punto y guión. ¿Ustedes qué creen? ¿El punto y guión en ese contexto está bien? Punto y guión, ¿no?
En ese contexto, el punto y guión estará bien. Por ejemplo, en la redacción de oficios, colocan ciudad y la fecha. No, ¿cierto? No, no está bien. Porque primero, porque el punto y guión no existe. Así junto el guión con el punto no existe. Y menos existe en este contexto. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna oración para colocar punto. Y el guión sirve para unir. No, no quiero unir nada ahí. No, no tiene sentido. Luego también vamos a ver en los documentos, como por ejemplo los informes, algunas actas también, de cómo se coloca la ciudad, la fecha, ¿no? También a veces, en algunos casos, por ejemplo, en caso de los oficios, colocan muchas veces presente, punto y guión, ¿no? El punto y guión, sáquense de la cabeza, por favor. El punto y guión no existe, no existe, desterrado por completo. ¿Ya? Así como la famosa raya, perdón, el subrayado, que le colocan subrayado a todo. Ponen un título, negrita, mayúscula, subrayado. Demasiado resalte ortotipográfico, ¿no? El punto y guión no existe, el subrayado tampoco. Subrayado existía en los manuscritos. Nosotros ya no escribimos casi nada a mano, ¿no? A menos que escribamos a mano, ahí sí podemos usar el subrayado porque no tenemos la negrita, pero si tenemos la opción de la negrita, hay que usar mejor la negrita. Entonces, le decía, punto y guión no existe, la coma se coloca entre la ciudad y la fecha. Para separar datos en una dirección, también si es que yo quiero dar una dirección, digo, ¿no? El sospechoso fue detenido a la altura del pasaje 5, coma, Avenida Cala, avenida en minúscula, por favor, urbanización Los Cisnes, ¿no? Urbanización también minúscula, el nombre propio únicamente es Los Cisnes, coma, en el distrito de Santa María. Y si es que quiero agregar, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Por ejemplo, y puedo agregar aquí, entre paréntesis, Lima. ¿Dónde queda Santa María, el distrito de Santa María? Por ejemplo, puedo decir que queda en Lima, ¿no? Entonces coloco ahí entre paréntesis, Lima. Estaría bien si es que yo colocase guión Lima, en el distrito de Santa María, guión Lima, y Lima, guión Perú, ¿estaría bien? Si yo digo Lima, guión Perú. No, muy bien, Luz, gracias por decir no y en mayúsculas. Enfática, gritando, ¿ya? Muy bien. No es correcto colocar los datos de las direcciones con guión. El guión, ya les dije. Después vamos a ver también a otros signos de puntuación, pero el guión es para unir elementos. Yo no quiero unir Lima con Perú, sino que quiero dar a entender que Lima está en Perú. Entonces, para dar a entender es un dato. Por si acaso Lima está en Perú, es un dato que yo estoy dando. Para datos es mejor usar los paréntesis. ¿Ya? Muy bien. No guión. También se usa la coma para indicar la inversión del orden bibliográfico. Por ejemplo, nosotros sabemos que primero va el nombre y luego los apellidos, ¿no? Nombres y apellidos. Pero si yo invierto el orden, primero coloco el apellido y luego el nombre, al hacer ese movimiento, esa inversión del orden sintáctico, hay una coma hiperbática. La coma que se coloca de coma de movimiento. Se ha invertido el orden, coloco una coma. Primero apellido y luego el nombre, una coma. En los decimales también se puede usar la coma, ¿no? Acá en América y principalmente en el Perú, se puede usar de doble forma. Lo más común es colocar en los decimales una coma, pero también se acepta colocar el punto, ya cualquiera de los dos. Pero por favor, si escriban un documento, no colocan decimales con punto y luego decimales con coma en un mismo documento. Traten de uniformizar. Voy a elegir para los decimales coma o punto, no estar mezclando en un solo documento comas y puntos. Otros signos de puntuación, tenemos signos de interrogación y exclamación, ¿no? Signos de interrogación, de exclamación. Luego del signo de
interrogación o exclamación de cierre, ¿no? Ojo aquí, de cierre, estos signos de interrogación y signo de exclamación de cierre, vemos que tiene un punto. Este punto ya se admite como un punto seguido si es que yo voy a escribir en una línea de corrido, ¿ya? Si voy a escribir luego otra oración después de cerrar con signo de interrogación o exclamación, este punto de este signo ya se admite como punto seguido. Entonces yo no voy a volver a colocar un punto seguido aquí porque ya este es un punto. Entonces simplemente escribo con mayúscula el texto siguiente. En cuanto a los paréntesis, les dije, bueno, les di un pequeño adelanto de que se usa para colocar datos o precisiones. Información adicional, datos, precisiones, fechas, lugares, desarrollo de una sigla, por ejemplo, ¿no? Nombre de autor, de obra. Es una información, es un dato que yo estoy dando y lo puedo colocar entre paréntesis. El año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. No año de su nacimiento, entre paréntesis, puedo colocar 1616 como dato, ¿no? Por si acaso, el año del nacimiento de esta persona ha sido tal año. Entonces coloco entre paréntesis. Si es que yo quiero colocar los folios también o páginas de un libro, puedo colocarlo entre paréntesis. Es mucho más ordenado. Es un dato, por si acaso, si aquí estoy hablando de un expediente, de un requerimiento fiscal, esto se encuentra en tal y tal folio. Entonces, entre paréntesis, esa información, ese dato que te estoy dando, coloco entre paréntesis para que haya un mayor orden también, para que la oración sea más corrida, más fluida, sin esa, de repente, sin esa precisión como parte de la oración principal, sino como un dato simplemente entre paréntesis. El uso de los corchetes, bueno, el uso de los corchetes principalmente se usa en lo que son citas textuales, ¿ya? En las citas textuales puedo, si es que quiero hacer algún cambio, agregar algún texto, ¿no? O de repente omitir texto irrelevante, puedo usar los corchetes, ¿ya? En las citas textuales puedo usar corchetes si quiero agregar algo, aunque no se sugiere modificar las citas, pero en caso extremo, si es que quisiera agregar algo, puedo usar los corchetes en las citas textuales. Y también para indicar omisión de texto. Por ejemplo, tengo esta cita, pero esta cita no termina aquí, sino que la cita continúa. Pero solo a mí, en este caso que yo estoy redactando, solamente me importa esta parte, hasta aquí, hasta prevención, no me importa el resto. Entonces, yo coloco entre corchetes y puntos suspensivos que hay más texto, pero yo lo estoy omitiendo. Entonces, marco esa omisión con los corchetes y los tres puntos suspensivos. La raya. Esto también es importante y a veces se desconoce el uso de la raya. Ojo que la raya es diferente del guión. La raya es mucho más larga, el guión es corto, ¿no? El guión es corto. Entonces, si tenemos raya, tenemos que colocar la larga, no coloquen guión. Guión es más corto, ¿ya? La raya se usa para insertar aclaraciones o comentarios en una oración que no tiene una relación sintáctica directa con el texto. ¿Qué quiere decir? Que de repente estoy colocando una oración principal y dice, los demandantes son quien lo duda del distrito de Puente Piedra. Entonces, aquí yo voy a colocar que esta información, este es un comentario propio del redactor, ¿no? Entonces, esta información no guarda una relación sintáctica, es decir, con el significado de la oración, sino que es un comentario aparte, un poco lejano de la oración principal. Entonces, yo lo coloco entre rayas, ¿ya?
entre rayas, porque la oración principal simplemente es esto. Los demandantes son del distrito de Puente Piedra, ¿no? Quien lo duda ya es algo extra, algo adicional que está un poco alejado de la oración, del significado de la oración. Entonces, esa información que yo voy a colocar, lo coloco entre rayas. Las rayas también sirven para introducir elementos de la lista. ¿Se acuerdan que yo les dije que es importante que ustedes, si tienen una lista, no lo coloquen todo en un párrafo, sino lo desglosen con viñetas? Las viñetas que se recomiendan para poder escribir principalmente en Word, ¿no? Para que ustedes redacten sus documentos, es la raya, ¿ya? Procuren no usar viñetas como esas flores de cuatro, ¿no? A veces usan las flores de cuatro, esto de las viñetas, o a veces usan el círculo de negro, ¿no? O también el check, ¿no? En Word. Y a veces también usan cualquier otro símbolo, ¿no? Que no se ve tan formal, ¿no? Entonces, para mayor formalidad, y según lo que dice la norma también, porque es la RAE la que también recomienda colocar la raya en las listas. Ya tengo una lista. A veces colocan guiones, pero el guión no tiene este uso. El guión no se usa para colocar listas. Lo que se usa es la raya. Entonces, si yo veo que en una lista colocan guión, está mal. El guión no se usa para listas. Lo que se usa es la raya, que es una línea más larga y que tranquilamente ustedes pueden encontrarlo. A ver, me parece que, a ver, voy a, voy a ver aquí. Insertar, así también como están viendo aquí en el PowerPoint, en Word ustedes van a observar que en la parte de insertar tienen símbolo, ¿ya? ¿No? Tienen insertar símbolo y tienen aquí toda una lista de símbolos. Y esto también está en el Word, ¿ya? ¿No? Tienen ustedes toda una lista de símbolos que de repente no tienen en su teclado y tienen aquí letras incluso que son de otro idioma, entonces pueden tranquilamente encontrar la raya aquí. Ustedes buscan la raya, que es una línea más larga, la encuentran y la usan. Yo ya tengo aquí mis signos más frecuentes, por eso es que están aquí, la raya, estas comillas angulares que son también comillas españolas, ¿no? Entonces, tenemos esta parte de símbolos. Ustedes también pueden ver ahí en el Word, en la parte de insertar y buscan símbolos y ahí van a poder observar toda la lista que tienen. Si quieren colocar las viñetas, no es de forma automática, sino que en la parte de viñetas, aquí ustedes pueden observar aquí viñetas, tienen un triángulo hacia abajo y dice numeración y viñetas. Y esto también está en el Word, ¿ya? Ustedes pueden personalizar sus viñetas. Si bien es cierto, tienen todas estas viñetas, pero ustedes pueden personalizarlas, así como yo he personalizado acá, yo tengo ya de manera automática mis viñetas con rayas, yo ya las agregué. Ustedes también pueden agregar. Van simplemente a numeración y viñetas y aquí personalizan sus viñetas. Ustedes pueden escoger la viñeta que ustedes prefieren. Aquí tienen toda esa lista porque esta parte de personalizar les va a enviar directamente a símbolos. Y en símbolos tienen la raya, aceptan y ya ustedes van a tener automáticamente la raya como viñeta. ¿Ya? Sí, al final van a coordinar para el envío de las diapositivas, no se preocupen. Muy bien. Entonces, por favor, para las listas se usa la raya, no el guión, ¿ya? Por favor, no el guión.
Ahora pasamos a lo que es el uso de las comillas, ¿no? Tenemos tres tipos de comillas y seguramente ustedes los han visto o las han visto, ¿no? En algunas redacciones, en algunos libros que han leído por ahí. Nosotros en el ámbito del sector público, en lo que es la administración pública, se usa bastante, con mucha frecuencia, estas comillas. Primero, la más usada, las comillas inglesas. Estas comillas son las comillas inglesas o también llamadas comillas dobles, comillas inglesas o comillas dobles. En nuestro país y más aún en el sector público se usa bastante estas comillas inglesas o llamadas también comillas dobles. Luego también se usa las comillas simples en algunos casos cuando tenemos una jerarquía de comillas, por ejemplo, o para resaltar algunas palabras del diccionario. Y también, por otro lado, y menos usado, pero recomendado por la RAE, están las comillas angulares o también llamadas comillas españolas. Entonces tenemos comillas españolas, comillas inglesas y comillas simples. ¿Qué dice la RAE en cuanto al uso de las comillas? Eso es solamente la RAE. Yo sé que en el sector público, en lo que es la administración pública, Ministerio Público, Poder Judicial, no se usa tanto las comillas españolas o comillas también angulares, ¿ya? Pero es lo que la RAE recomienda, simplemente es para que tengan conocimiento, ¿ya? La RAE recomienda las comillas españolas porque si hablamos y escribimos en español, tenemos que usar los signos del español. Por eso es que la RAE recomienda estas comillas angulares o comillas españolas. En el ámbito académico lo he visto con mayor frecuencia, ¿no? Eh, pero en el sector público no hay problema si seguimos usando las comillas inglesas o comillas dobles, que es la más usada, y también las comillas simples, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si es que nosotros tenemos una jerarquía de comillas tras comillas? Podemos usar incluso las tres comillas a la vez, solamente en el caso de que haya una jerarquía de comillas tras comillas. Pero si no, podemos usar hasta dos, ¿no? Comillas simples y comillas inglesas, comillas dobles. Entonces, comillas simples, comillas dobles en caso de jerarquía. Por favor, si tienen jerarquía de comillas, ¿no? Al interno no le van a poner comilla doble, pues, ¿no? Porque se confunde al momento de encerrar con las comillas dobles. Tendría que ser la comilla interna, tendría que ser la comilla simple, ¿no? La comilla simple, no doble. Si tenemos una jerarquía de comillas, tenemos que hacer la diferencia. No podemos colocar comillas dobles acá y comillas dobles acá. No. Comillas simples, luego comillas dobles, y si tenemos alguna cita más o alguna un entrecomillado más, ya comillas españolas. Esto es al final todavía, ¿ya? Esa es la jerarquía del uso de las comillas. También las comillas sirven para enmarcar partes de una publicación. Por ejemplo, en una oración, en una parte de mi párrafo, estoy mencionando el nombre de un artículo de investigación. Ese nombre del artículo de investigación voy a colocar entre comillas. También se usa para citas textuales, ¿ya? Las comillas, pero para las citas textuales, las comillas se usan únicamente cuando tengo una cita hasta 40 palabras. Hasta 40 palabras yo puedo usar comillas y colocar la cita de corrido con el párrafo, ¿no? De corrido con el párrafo, mismo tamaño de letra, todo. Únicamente para diferenciar que es una cita, coloco las comillas. Hay algunas personas que a las citas textuales le colocan comillas, le colocan cursiva, le reducen el tamaño, ¿no? Incluso a veces le colocan subrayado, ¿no? No. Si yo quiero destacar que es una cita textual, lo único que voy a hacer es mantener mis letras en redonda, no en cursiva, sino que lo único que voy a agregar es las comillas.
pero para citas hasta 40 palabras. Si ya mi cita textual tiene a partir de 41, no sé, pues tiene 50 palabras, ya no va del párrafo corrido, sino que ya va en un párrafo aparte, ¿no? Con sangría, si quiero reduzco el tamaño de las letras, siempre es 2 puntos menos del estándar, ¿no? Si estoy usando un tamaño 12, la cita textual tendría que ser tamaño 10, pero siempre con sangría. Y cuando yo hago eso, ya no uso las comillas. Las comillas únicamente se usan para citas textuales hasta 40 palabras y de corrido en el párrafo. Ya si es que excede las 40 palabras, es un párrafo aparte con sangría y sin comillas y sin cursiva. Ya la sangría y el tamaño de la letra que yo voy a colocar me ayuda a identificar que esa es una cita textual. Ya sería mucho resalte colocar comillas, cursiva, como si no se entendiera. La sangría y la reducción del tamaño de la letra me ayuda a entender que esa es una cita textual. Muy bien. Puntos suspensivos. Bueno, puntos suspensivos es menos usado, pero en el caso de, por ejemplo, si es que yo quiero transcribir algunos hechos y quiero plasmar en mi redacción alguna duda, algún estado de ánimo, temor, inseguridad, nerviosismo, puedo usar los puntos suspensivos, ¿no? No sé si hablarle o no hablarle. Hay una pausa, ¿no? De duda, lo mínimo que puedo hacer es no negar el saludo, ¿no? Entonces puedo expresar gráficamente ese estado de ánimo. También les había dicho que los puntos suspensivos se usan para omitir citas textuales, ¿no? Que no requiero, de repente solo para cortar las citas textuales, omitir parte de una cita. También uso los puntos suspensivos, pero siempre con los corchetes. Si es que por ahí identifico alguna palabra, algún término malsonante y no quiero ponerlo expresamente en mi texto, puedo usar los puntos suspensivos para dar a entender qué palabra o malsonante es, ¿no? Ya por el contexto se entiende. Y aquí tenemos el guión. Les dije que el guión se usa para unir elementos, ¿no? El guión no se usa para acompañarlo con el punto, ¿no? El punto y guión no existe. El guión es principalmente para unir elementos o también para hacer de repente resúmenes o sintetizar ahí las fechas, ¿no? Como en este caso, 18-06-2021, ¿no? Esto también podría alternarse con el punto. Teórico práctico, ¿no? Estamos ahí una un compuesto ahí con guión, las páginas también para decir de dónde hasta dónde abarca estas páginas, por ejemplo, página 156-178. ¿Qué quiere decir? 156 hasta 178. No sé si ustedes por ahí han visto, pero hay algunas personas que le ponen una barra acá. ¿Han visto ustedes una barra? Que las páginas para decir que abarca desde 156 hasta 178 le ponen una barra, eso está mal. La barra no sirve para decir que esto abarca hasta esta página. La barra significa, si yo veo una barra aquí y digo páginas, literal, así como lo estoy leyendo, significa la barra, ¿ya? 156 o 178. Eso significa la barra. O disyuntiva, 156 o 178. La barra no significa hasta, ¿ya? Ten mucho cuidado con eso porque si ustedes colocan ahí la barra, van a indicar que es optativa, 156 o 178.
Y muchas veces eso no se quiere decir, ¿ya? Se quiere decir que esto abarca desde este número hasta este número y para decir eso debo usar guión, ¿ya? No barra. Igual acá en los años, periodos de tiempo, 1990 hasta 2021, ¿ya? Muy bien. Para eso sirven los guiones. Otros usos, por favor, ¿han visto también estas listas, no? Por ejemplo, les había hablado de las listas, ¿no? A veces colocamos 1.2.3 punto. Es correcto que vaya con punto, pero en algunos casos colocan punto y guión. No sé por qué les gusta el uso del guión. Punto, guión. Punto, guión. Eso es incorrecto. Yo les dije, punto y guión no existe. No existe. ¿Ya? El guión, por favor, sacan de ahí, solamente se quedan con el punto. El punto y guión no existe. Entonces, en esos casos tampoco se usa el guión. Muy bien. A veces también para los títulos o subtítulos terminan con punto y guión. No sé por qué les gusta terminar con punto y guión. A los títulos, subtítulos, no se les coloca ni punto ni guión, porque no son oraciones para colocarles punto. Los títulos son frases, no son oraciones. Muy bien. Haber impersonal. No sé si hasta aquí está quedando claro, espero que sí. Van colocando sus consultas si es que por ahí las tienen. Vamos a pasar ahora a lo que es el haber impersonal. Este es un error muy frecuente también, ¿ya? Un error muy frecuente, el haber impersonal. Este verbo haber. El verbo haber es impersonal, ¿ya? Aquí tenemos una explicación un poco sobre esto. El verbo haber se usa como impersonal. Verbo haber, ahí está, este verbo haber, como impersonal cuando nos referimos a presencia de fenómenos naturales. Hay, haber, ¿no? Esta es la conjugación del verbo haber, ¿no? Hay. Hay truenos, hay relámpagos, hay viento, hay rocío, ¿no? El verbo haber en impersonal se usa para presencia de fenómenos naturales y también para existencia o presencia de personas o cosas. Existencia o presencia de personas o cosas. Lo adecuado es emplearlo como siempre en singular. Por favor, esto no se olviden. El verbo haber impersonal se usa siempre en singular. Ustedes han escuchado algunas personas que dicen, "U- en mi casa hubieron muchos problemas". ¿Es correcto decir, en mi casa hubieron muchos problemas? O por ejemplo, ¿no? Esta, esta semana hubieron muchas apelaciones o hubieron muchos escritos. Es incorrecto, ¿cierto? No, esta semana hubieron muchos escritos, no. Esta semana hubo muchos escritos, pese a que lo que sigue es un objeto directo en plural, el verbo haber siempre se debe escribir en singular. Así tenga varias, el objeto directo sea plural, el verbo haber se debe escribir siempre en singular, ¿no? Había muchas personas, no habían, no es habían muchas personas, ya muchas personas
existencia o presencia. El verbo haber, le decía, existencia o presencia de personas o cosas. Aquí estamos hablando de había muchas personas, presencia de muchas personas. Entonces, si es presencia o existencia, siempre se escribe en singular. No es habían muchas personas. Recuerden, la conjugación del verbo haber. Había, hay, hubo, ¿no? Son las conjugaciones del verbo haber. Estas conjugaciones se escriben en singular cuando hablamos de fenómenos naturales o presencia o existencia de personas o cosas. En este caso, estamos hablando de personas. Presencia de personas, había muchas personas, no habían. Habían no, porque la regla es del verbo haber que se usa siempre cuando es impersonal, hablando de presencia o existencia de personas o cosas, se escribe en singular. Por más que el complemento esté en plural, se escribe este verbo en singular. No habían muchas personas, habían no, sino había, ¿ya? El verbo haber es impersonal cuando significa existencia o cuando también ocurre algo, que es un fenómeno, ¿no? Cuando ocurre un fenómeno, cuando existe o hay presencia de alguna persona o cosa. Solo se conjuga en tercera persona del singular, por favor. Singular, tanto en los tiempos simples como compuestos también. Tiempos simples como compuestos. Hay, había, hubo, ha habido, no han habido, habrá, no habrán, habría, haya, ¿ya? Entonces, toda esta conjugación del verbo haber se escribe en singular cuando este verbo haber se use como impersonal, existencia o presencia. No es habían problemas, sino había problemas, existencia, ¿no? Existe problemas. Han habido problemas, no, sino ha habido. Había problemas, ha habido problemas. ¿Ya? Sí, Roger, sí. Hay muchas personas, incluso en los medios de comunicación, yo escucho mucho a los periodistas que dicen hubieron muchos muertos, dicen, ¿no? Hubo muchos muertos. El verbo haber se usa en singular. Hubo dificultades, había suficientes pruebas, ha habido muchas exposiciones, me pareció que había más árboles, no habían. Ayer hubo un par de accidentes, no ayer hubieron un par de accidentes. ¿Ya? Muy bien. Entendido entonces. Perfecto. Hay un método, si les parece, pueden usar este método para poder conjugar este verbo haber. Hay tiempo presente, hubo dos fiestas o hubieron dos fiestas. Lo apropiado sabemos que es en singular, ¿no? Pero ¿cómo también me puedo dar cuenta si va en singular o en plural? ¿No? Simplemente es, eh, ¿no? En este caso hubo, tengo que colocarlo al presente. ¿Hay dos fiestas o han dos fiestas? Hay dos fiestas, ¿no? Si yo uso este verbo haber en pasado, hubo, hubieron, y lo paso al presente, tiene que conjugarse con hay. Hay dos fiestas. Si digo hay dos fiestas y calza perfectamente, es siempre en singular, ¿ya? Hay dos fiestas, no han dos fiestas. Han sería en plural, pero esto es incorrecto. No hay una conjugación correcta aquí, ¿no? Entonces, como siempre se usa con hay en tiempo presente, es siempre en singular. Hubo dos fiestas. Muy bien.
Espero que haya quedado claro sobre la conjugación del verbo haber. Vamos a ver algunos vicios idiomáticos, ¿ya? Tenemos primero la pobreza léxica. En el ámbito jurídico y administrativo, es importante tener en cuenta el léxico al momento de redactar, ¿ya? Es importante. A través del léxico uno demuestra su profesionalismo, es su carta de presentación. Si yo veo que alguien en su redacción tiene pobreza léxica, lamentablemente como profesionales también me parece que tiene pobreza en muchos aspectos, ¿no? Una persona que no se preocupa por mejorar, por enriquecer su léxico, es una persona descuidada. Entonces, por eso que es importante que ustedes que están en este ámbito jurídico, administrativo, procuren mejorar esa riqueza léxica, ese bagaje léxico. Es importante que lo mejoren, por ejemplo, con lecturas, y no solamente con lecturas del ámbito de su interés, o sea, su ámbito laboral o el ámbito de especialidad, sino también algunos libros que les permita salir un poco de ese ámbito, libros filosóficos, literarios, históricos, que permitan complementar también su léxico. Entonces, por favor, traten de mejorar el léxico, usen sinónimos. Ahora tenemos bastante acceso a información que es información incluso inmediata, no es como antes que uno que tenía que acudir al diccionario físico, todavía buscar palabra por palabra algún sinónimo. Ahora es mucho más sencillo. Usen sinónimos. Tampoco les pido que usen algunas palabras muy rebuscadas, porque también eso va en contra de la claridad del lenguaje, pero sí procuren que en su texto no se repitan las mismas palabras, ¿no? Eso demuestra la pobreza léxica en su texto. Procuren enriquecer ese léxico. Tenemos algunas palabras que empobrecen nuestro léxico. ¿Cuáles son esas palabras que empobrecen el léxico en la redacción? Son aquellas palabras llamadas palabras baúl. No sé si ustedes han escuchado de las palabras baúl. ¿Alguien ha escuchado esas palabras baúl? También les llaman palabras comodín. Son aquellas palabras que tienen un amplio significado. Si ustedes buscan cualquiera de estas palabras que les estoy mostrando aquí en las diapositivas, buscan en el diccionario, ¿no? Busquen ahora, si desean, van a ver que el diccionario arroja un sinfín de significados a estas palabras. El significado no es preciso, sino que tiene un significado muy amplio. Es decir, estas palabras se pueden usar en muchos contextos. Al usar estas palabras en muchos contextos, ¿qué quiere decir? Que en esos contextos no siempre son los adecuados. ¿Por qué? Porque podría haber otra palabra que sea mucho más precisa para ese contexto. Estas palabras yo las uso en caso de que no recuerde esa palabra precisa, pero tengo esta palabra comodín que me puede sacar del momento, pero no es una palabra adecuada para ese contexto. Puede funcionar, sí, pero no es la precisa. Hay palabras mucho más precisas, mucho más específicas para el contexto de la redacción. Estas palabras, por su amplitud de significado, no son precisas. Son muy vagas, muy amplias y se usan en diversos contextos. Al usarse en diversos contextos no son precisas, son justamente, como dice Juan, polisémicas, mucha cantidad de significado. Tienen muchos significados, ¿no? Y se usan por eso en muchos contextos. Y al usarse en muchos contextos, genera repetición de estas mismas palabras, porque lo puedo usar en la oración que estoy redactando, luego en la oración siguiente también de repente lo puedo usar y así lo uso muchas veces. Entonces,
Eso hace que mi léxico sea cada vez más pobre por la repetición de palabras. ¿Por qué? Porque no uso palabras precisas también. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos con estos verbos baúl que se usan en muchos contextos. Por ejemplo, solamente les voy a mencionar algunos, ¿ya? Tener buena salud. Tener buena salud, sí, claro, puedo decir tener buena salud, pero ¿no les parece mejor decir gozar de buena salud? Es un gozar, en este contexto, es un verbo mucho más preciso que decir tener. Luego, también, tener un cargo. Tener un cargo sí se entiende, claro, pero si se dan cuenta, es mucho más preciso el verbo desempeñar un cargo. Desempeñar un cargo, ¿no? Entonces, es mucho más preciso para el contexto. Y además que me permite usar otros verbos diferentes. Haber también. Haber, tenemos ahí, haber rumores, ¿no? Claro, se entiende, pero es mejor decir circular rumores. Es mucho más preciso, un verbo mucho más preciso para ese contexto. Luego también puedo decir hacer daño, ¿sí? Pero es mejor decir dañar, infligir, causar daño. Son verbos mucho más precisos para ese contexto. O hacer preguntas, es mejor decir formular preguntas, ¿no? Dar razones, mejor es decir argumentar razones. Dar una fecha, es mejor decir fijar una fecha, ¿no? Es un verbo mucho más preciso. No es que no se vaya a entender, sino que no es un verbo preciso. ¿No? Hay verbos mucho más precisos para ese contexto que me van a también permitir enriquecer mi léxico. Bien, aquí tienen algunos verbos para redactar también, dependiendo del contexto que quieran redactar, ¿no? Si van a sustentar un escrito, pueden decir fundamentar, argumentar, aducir, manifestar. Para enunciar una parte de un dicho, indicar, referir, afirmar, agregar, acotar, para no repetir las mismas palabras de siempre, señalar, indicar. A veces el verbo señalar se repite tantas veces en un párrafo que empobrecen el léxico de nuestro texto. ¿No? En lugar de verificar, podemos decir evidenciar, advertir, demostrar, constatar en lugar de decir, de repente voy a citar algún artículo, alguna jurisprudencia, ¿no? Determina, estipula, prevé, establece, prescribe, ¿no? Entonces, para diferentes contextos puedo usar un sinfín de verbos que son mucho más precisos. Espero que vaya quedando todo claro. Vamos a pasar a la redundancia o también llamada pleonasmo. Esta redundancia es el uso de palabras innecesarias, dado que el significado ya ha sido, ¿no? Ya está en la primera que se ha mencionado. Ya la segunda palabra que estoy adicionando es una palabra innecesaria porque no me da ninguna información adicional, sino que más bien hay una sensación de insistencia de la misma información que ya se me ha dado. Entonces, esa es la redundancia, ¿no? Palabras innecesarias cuando el significado ya se ha mencionado en la palabra anterior, ¿no? Entonces tenemos algunas redundancias más frecuentes, bajar abajo. Y estas redundancias son en la escritura, porque en la oralidad sí se admiten algunas redundancias como bajar abajo, subir arriba. En la oralidad y en el contexto que no sea muy formal. En este ámbito en el que estamos, en lo que es la redacción formal, no redacción jurídica, administrativa, son redacciones formales. Entonces, en este contexto, debo evitar en lo absoluto cualquier redundancia. No se perdona nada, ¿ya? No es como en otros contextos de menos formalidad o en la oralidad, donde sí se puede permitir ciertas redundancias que permite la RAE, pero en el ámbito formal hay que procurar evitar esas redundancias. Entonces, ¿por qué bajar abajo es una redundancia? Porque el verbo bajar, si ustedes buscan en el diccionario, significa que es hacia abajo.
ir hacia abajo, ¿no? Entonces, esta palabra abajo ya es una información innecesaria porque la información hacia abajo, que es, que da a entender abajo, ya la tengo en este verbo, bajar. Ya está esa información, ya esta palabra es innecesaria. Subir arriba, lo mismo, la palabra arriba es innecesaria. ¿Por qué? Porque el verbo subir significa que es hacia arriba. Hoy en la actualidad, solamente hoy o solamente en la actualidad. Ya es redundante decir los dos. Parte integrante, solamente integrante, ¿no? O parte nada más, pero parte integrante no, porque si decimos integrante es algo de un todo. Accidente fortuito, en la palabra accidente ya significa que es algo fortuito. Esta palabra es innecesaria. Antecedentes previos, cuando hablamos de antecedentes, es algo previo, ¿no? Entonces ya es innecesario. Cita previa, lo mismo, ¿no? Cita previa, todo lo que es una cita es algo previo. Entonces es redundante. Lo mismo sucede con volver a repetir. Solamente la palabra repetir ya significa volver a decir algo. Entonces, este volver a es redundante. Comenzar por el principio, el verbo comenzar ya indica que es por el principio. Prever con antelación, prever siempre es con antelación. Entonces, esta información es innecesaria. Proyectar proyectos, no vamos a proyectar otra cosa, siempre son proyectos. Proyecto de futuro, cuando hablamos de proyecto, no es de pasado ni de presente, siempre es de futuro. Entonces, esto ya es innecesario. Funcionario público, solamente funcionario, esa palabra público ya no. Lapso de tiempo, solamente lapso. La palabra lapso ya significa que es un periodo de tiempo. Esto ya es innecesario. Solamente lapso. Ahora pasamos a lo que son los latinismos, ¿ya? Espero que todo esté quedando claro aquí en cuanto a la redundancia. Pasamos a los latinismos. Hay que tener en cuenta que en lo que es el lenguaje jurídico hay una gran frecuencia de uso de los latinismos por la influencia del derecho romano, ¿no? Entonces, podemos usar ciertos latinismos, pero siempre con medida, midiendo la cantidad que voy a usar. Y también usar latinismos en el caso de que de repente la persona, el público, al que me voy a dirigir con el texto que voy a redactar, comprenda esos latinismos. Si sé que comprende, se entiende, es algo muy frecuente, muy común, ¿no? Puedo usarlo. Pero traten de no usar latinismos muy rebuscados, porque a veces nos ponemos un poquito intensos y empezamos a buscar latinismos que nada que ver, ¿no? Que no se entienden en lo absoluto. Uno tiene que buscar, googlear y por ahí si es que encuentra, ¿no? Porque a veces incluso hay latinismos que no se encuentran muy fácilmente. Entonces, no nos compliquemos, tratemos de usar latinismos siempre de manera medida, no abusar de los latinismos. Sí sé que en el derecho se usa bastantes latinismos, pero siempre tenemos que ver si es que eso va a ayudar a la claridad y a que el mensaje se comprenda. Si va en contra de la claridad y de la comprensión del mensaje, es mejor reemplazar por otras palabras, ¿no? Aquí lo que les decía es que hay un abuso del empleo de latinismos, ¿no? Aquí tenemos algunos latinismos más conocidos, ¿no? Pero recuerden, ojo, que algunas personas que no están familiarizados en el ámbito administrativo, jurídico, puede ser que no entiendan muy bien estos latinismos, entonces no les compliquen la vida. Si es que van a usar necesariamente ciertos latinismos, hay que procurar colocar entre paréntesis qué significa ese latinismo. Así van a ayudar bastante al lector, ¿ya? No simplemente coloquen el latinismo y dejen ahí a los lectores que solucionen el problema, ¿no? Entonces, si voy a usar los latinismos, mejor coloco entre paréntesis la traducción en español o la interpretación que quiero dar.
Entonces, estos latinismos, cuando tenemos latinismos crudos, como en este caso, ¿no? Vemos que latinismos crudos, ¿qué quiere decir latinismo crudo? Que no ha sido adaptado a la gramática del español, no ha sido castellanizado. Entonces, si es que estos latinismos son latinismos crudos que no han sido adaptados a nuestra gramática, se escriben en cursivas, en cursivas. Si ya son latinismos adaptados, incluso se tildan, porque los latinismos crudos no se tildan, ¿no? Ya, si ya ha sido adaptado a nuestra gramática, tranquilamente podemos escribir en redonda, que es lo normal. Pero si no, latinismos crudos en cursivas, ¿ya? Cursivas. Uso del gerundio. Vamos a pasar el uso del gerundio. El gerundio, primero lo que tienen que saber es que el gerundio no es propiamente un verbo, ¿ya? Es un verboide, que es la forma no personal del verbo, que termina en ando, endo. De esa manera ustedes pueden identificar el gerundio. Termina en ando, endo, ¿ya? Tenemos gerundio simple y gerundio compuesto. ¿Qué quiere decir el gerundio simple? Fácil, que consta de una sola palabra. Gerundio compuesto, que consta de dos o más palabras y que tienen este auxiliar, ¿no? Este auxiliar, habiendo, o cualquier otro auxiliar. Entonces, tenemos gerundio simple, gerundio compuesto. Cantando, ando, corriendo, partiendo, diciendo, leyendo. Gerundio compuesto, habiendo dicho, habiendo, este es el gerundio, ¿ya? Habiendo, habiendo sustentado, gerundio compuesto. Hay una regla de oro en cuanto al uso correcto de los gerundios. Han escuchado ustedes seguramente a personas que dicen, no, por favor, no uses el gerundio está mal, el gerundio no se debe usar. ¿Han escuchado a personas así que dicen que el gerundio es un mal uso de la palabra, el gerundio no se debe usar, el gerundio es incorrecto? Por ahí alguien ha escuchado que el gerundio no se debería usar. Sí, ¿no? Algunas personas por ahí dicen que el gerundio es incorrecto y no se debe usar. El gerundio en realidad no es incorrecto. Hay usos incorrectos del gerundio, sí, pero el gerundio no es incorrecto. Hay usos correctos también del gerundio. De repente lo hacen para que no se confundan y ya no usen el gerundio y cambian por otra palabra. No hay problema. Pero el gerundio no siempre es incorrecto. Hay una regla de oro para el uso de los gerundios. ¿Ya? Lo que tienen que tener en cuenta es que el uso correcto del gerundio es cuando hablamos de acciones anteriores o simultáneas, principalmente simultáneas. El gerundio es incorrecto cuando se usa para acciones posteriores, a futuro. Si hablamos de acciones posteriores, entonces el gerundio sí es incorrectamente usado. Aquí tenemos los usos correctos y los usos incorrectos. Gerundio, primero el uso correcto, simultaneidad. Gerundio, principalmente su uso es para acciones simultáneas. ¿Qué quiere decir acciones simultáneas? El verbo y el gerundio se realizan al mismo tiempo. Es decir, para que uno suceda, eh, también puede ser el otro a la misma vez. Se puede realizar las dos acciones a la misma vez. Entonces puedo decir yo el verbo lee el periódico escuchando la radio. Lee el periódico escuchando la radio. ¿Se pueden realizar las dos acciones a la misma vez? Leer el periódico escuchando la radio. Sí, ¿no? Podemos
hacer las dos acciones simultáneas. Leer el periódico escuchando, acá está el gerundio, escuchando la radio. Entonces aquí tenemos gerundio de simultaneidad. Lee escuchando la radio, sí, muy bien. El pobre atleta camina pensando en sus padres, camina pensando, ando, ¿no? Uno puede caminar simultáneamente pensar, ¿no? Entonces se realizan las dos acciones simultáneas. Entonces, en ese caso, este gerundio es correcto, acción simultánea. También tenemos gerundio de anterioridad. Habiendo leído el texto, aceptó el contrato. Habiendo, cuando tenemos esta palabra habiendo, gerundio, siempre es correcto porque se trata de gerundio de anterioridad. Y tenemos otro uso correcto, gerundio de continuidad. Estar más gerundio. Estos verbos de continuidad, estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, más el gerundio. Ha ido investigando, anda preguntando, ando, anda, ir, andar. Estos gerundios de continuidad no son correctos cuando hablamos de continuidad. Gerundios de continuidad, andar, ir, seguir, estar preguntando, por ejemplo, continuar investigando, ¿no? También esos verbos de continuidad son correctos. ¿Y cuando se usa el gerundio incorrectamente? Les dije que incorrectamente el gerundio se usa en casos de acciones posteriores, posterioridad. Cuando hablamos de acciones posteriores, de futuro, el gerundio es incorrecto. ¿Y en qué caso se usa el gerundio de posterioridad? Incorrectamente. Por ejemplo, subió al micro sentándose atrás. Subió, tenemos un verbo, y aquí está el gerundio, ¿no? Sentándose, que solo que acá tenemos el enclítico C, el reflexivo. Ando, aquí tenemos sentándose, acá está el gerundio. Subió al micro sentándose atrás. Pregunto, sabemos que el uso correcto principal del gerundio es la simultaneidad. ¿Se puede realizar las dos acciones simultáneas? Aquí, subió sentándose. No, ¿verdad? Primero es la acción de subir al micro. Uno sube al micro, luego, posteriormente, se sienta. Entonces, el verbo sentarse, este verbo sentarse, esta acción de sentarse, es posterior, en este contexto, subió al micro sentándose atrás. No se puede realizar las dos acciones simultáneas, sino que primero es uno, luego, posteriormente es el otro. Entonces, al ser una acción posterior al verbo, entonces es incorrecto ese gerundio. No debería ser subió al micro sentándose, sino que debería ser sin gerundio. Subió al micro y se sentó atrás, ¿no? Sin el gerundio. El gerundio no se usa para posterioridad. Otro ejemplo. Borges nació en 1899, muriendo en 1986. Borges nació. ¿Se puede realizar las dos acciones simultáneas? Nació muriendo y son años distintos. No, ¿verdad? En este caso, primero nace el verbo nacer, ese es uno, luego, posteriormente, es la otra acción, no son acciones simultáneas. Entonces, como es una acción posterior, nació en tal año y murió en tal año, pero sin gerundio. Nació en tal año, no es correcto decir muriendo en tal año, porque en este contexto el gerundio, como es de posterioridad, es una acción posterior, morir, ¿no? En años después, futuro, posterior, entonces ahí es incorrecto. Lo operaron de urgencia en el Hospital Sabogal recuperándose al poco tiempo. Primero te operan y luego te recuperan. Luego, posteriormente, se realiza esta acción de recuperarse, recuperándose. Acá está el ando, ¿ya? Gerundio.
Entonces aquí es incorrecto este gerundio porque es una acción posterior a la primera acción. ¿Ya? También tenemos el uso incorrecto de falso objetivo. En el carro se halló una cartera conteniendo. Esa es la famosa, la caja conteniendo droga, por ejemplo, ¿no? Cartera conteniendo dólares falsos. Aquí cartera conteniendo es incorrecto, porque es como si conteniendo fuese un falso adjetivo de cartera, pero no, lo que quiero decir es que la cartera contenía dólares falsos. Entonces, en el carro se halló una cartera que contenía dólares falsos, sin gerundio, porque el gerundio de falso adjetivo es incorrecto. Cartera que contenía, caja que contenía también, no caja conteniendo, sino caja que contenía. Firmó el documento decretando ley seca. Documento decretando no, sino documento que decreta ley seca. ¿Ya? Sin gerundio. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Entró a la sala murmurando, acción simultánea. Entró murmurando, dos acciones simultáneas. ¿Se pueden realizar las dos acciones a la vez? Sí. Simultaneidad, correcto. Habiendo desayunado, se preparó para salir. Habiendo, ya saben que habiendo siempre es anterioridad y es correcto, ¿no? Cuando hablamos de anterioridad, correcto. Se dictó una ley disponiendo el cese de funciones. Ley disponiendo. Ese es el famoso falso adjetivo. No, ley disponiendo no, es acá en este caso es incorrecto. Ley que dispuso o que dispone el cese de funciones. Muy bien, vamos a terminar ya con otros vicios idiomáticos, que es el uso de los prefijos. ¿Ya? Tenemos aquí el uso de los prefijos. Esta es una información adicional al vicio de lo que ya les he mostrado. Es un error muy común el uso de los prefijos. Pregunto, ¿los prefijos se usan junto o separado a la palabra base? ¿Cuál es la regla? ¿Se usa con separado con espacio o separado con guión? Los prefijos. La regla general es que los prefijos siempre estén junto, sin espacio y sin guión, a la palabra que antepone. Junto, sin espacio y sin guión, los prefijos. Muy bien, todos están actualizados, junto a la palabra, ¿ya? Los prefijos se escriben junto a la palabra que antepone. No se escriben con espacio ni con guión. Hay algunas excepciones, pero la regla general, por favor, memorícense, es que los prefijos siempre se escriben con junto y sin espacio, sin guión, todo junto, ¿ya? Se unen directamente a la base de la palabra. En algunos casos se escriben separados o con guión, pero esas son las excepciones, no es la regla. La regla es que vaya junto. Escritura unitaria. Los prefijos deben escribirse soldados a a las bases de las palabras. Antirrobo, junto, y cuando yo junto el prefijo de la palabra base, ya formo una nueva palabra. Y esa palabra se puede someter a la regla de tildación, porque como es una nueva palabra, tengo que reestructurar ahí la tildación. Puede cambiar la tildación, ¿ya? Entonces, antirrobo, contraoferta, cuasidelito, ex juez, viceministra, superbién, antiimperialista. Todo junto a la base de esas palabras, ¿ya? Superbién, la palabra super como prefijo no lleva tilde. No se confundan con super, que es el acortamiento de supermercado, ¿no? Por ejemplo, me voy al super. Cuando hablamos de super como sustantivo, como supermercado, sí va con tilde.
pero súper de prefijo no lleva tilde y se escribe junto a la palabra. La palabra bien por sí sola no lleva tilde, pero al juntarse con el prefijo súper ya forma una nueva palabra aguda terminada en N, tilde, ¿no? Súper bien. ¿Hay algunas excepciones a la regla? Sí, tenemos algunas excepciones. Ya como en todo, hay algunas excepciones, pero por favor, la regla es que los prefijos se escriban juntos. Algunas de estas excepciones, ¿cuándo se podría escribir con guión? ¿Cuándo se podría escribir con guión? Cuando el prefijo y la palabra base, en este caso cuando la palabra base empiece con mayúscula, ¿no? Como ALCA, USB también empieza con mayúscula, Obama empieza con mayúscula. Cuando la palabra base empieza con mayúscula, no le puedo colocar todo el prefijo en minúscula, no puedo mezclar en una sola palabra todo junto, mayúsculas con minúsculas, no. Entonces, en este caso, como empieza con mayúscula esta palabra base a la que yo estoy juntando el prefijo, en esos casos puedo colocar guión, anti-alca, mini USB con guión, pro Obama con guión, únicamente porque la palabra base está con mayúscula, solamente por eso. Escritura separada. ¿Cuándo escribo el prefijo con espacio entre la palabra base? Cuando esta palabra base funcione como locución y que funcione como si fuese una sola palabra, pero son dos, solo que son inseparables para el significado. El cobra significado cuando están juntos como si fueran una sola palabra. Primer ministro, derechos humanos. Estas palabras, si bien es cierto, son varias palabras, pero funcionan de forma unitaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene significado cuando están juntos, como si fuese uno solo, pero son inseparables. Entonces, este prefijo que yo agregue no lo voy a juntar a la primera palabra, ¿no? De esta composición, sino que este prefijo debe abarcar a cada elemento de esa palabra. Por eso es que va separado, porque abarca toda la locución. ¿No? Anti pena de muerte. Anti debe abarcar a todo lo que es pena de muerte. Si lo juntara sin espacio, solamente abarcaría antipena. Pero la palabra, lo que yo quiero dar a entender no es solamente antipena, sino es antipena de muerte, toda la locución. Esto, por ejemplo, funciona muy bien con pre-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial es una locución que funciona de manera unitaria. Y este pre que yo le agregue no solamente abarca segunda, porque si lo juntara sin espacio solamente sería para segunda. Pre-segunda. Pre-segunda por sí solo no cobra significado. Pero esta locución funciona de forma unitaria. Es Segunda Guerra Mundial. Entonces, este pre que yo agregue tiene que ser para todos estos tres elementos y con espacio para que pueda abarcar a los tres elementos. Por eso que yo le coloco un espacio ahí, porque está agregándose a una locución que funciona de forma unitaria. Viceprimer ministro, pro derechos humanos también funciona de forma unitaria y el prefijo que yo agregue el pro debe abarcar a los dos elementos, derechos humanos, no solamente a derechos, sino también a humanos. Y esto funciona también con primera dama, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ex primera dama. Este prefijo que yo agregue debe abarcar a toda esta locución. Primera dama. Ex número uno, también a toda la locución. Número uno, cabeza rapada, ex cabeza rapada, ¿no? En caso de los prefijos, en este caso el prefijo ex, según la RAE, se usa únicamente para personas. No se usa el prefijo ex para cosas o lugares. No puedo decir mi ex colegio, por ejemplo, porque colegio no es una persona, pero sí puedo decir ex jugador, ex novio, ex presidente, porque son personas, ¿no? Ex, el prefijo ex para personas y junto, ¿no? Junto a la palabra base. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tienen por ahí algunas consultas, creo que están escribiendo.
Bueno, ¿quieren la asistencia? Muy bien, perfecto. Han estado participando algunas personas. Si tienen consultas, por favor, escriban. Tenemos también una sesión mañana, ¿ya? Tenemos una sesión mañana y luego el jueves 19. Si tienen consultas, por favor, ex en plural. No, ex es en singular. El prefijo ex, recuerden, se usa únicamente para personas. Si yo quiero decir ex colegio, por ejemplo, puedo decir mi antiguo colegio. Ya lo parafraseo, pero no puedo usar ex para instituciones, lugares, ¿no? Objetos. Ex número uno, porque número uno hace alusión a una persona. Muy bien. ¿Alguna consulta más que tengan por ahí, por favor? Apliquen, por favor, el uso de los gerundios. Es importante que usemos muy bien los gerundios. Cuando son acciones posteriores, no usen gerundios. Traten de parafrasear por otras palabras. Solamente gerundio se usa para acciones anteriores y principalmente acciones simultáneas. Muy bien, la próxima sesión, que es mañana, vamos a abordar sobre redacción jurídica y redacción administrativa. ¿Ya? Ahí también pueden hacer sus consultas, traigan consultas, por favor. Si tienen dudas, es el momento, aprovechen para hacer sus consultas. Bueno, si no tienen más consultas, muchas gracias por su atención. Quédense, por favor, conectados, que les van a dar algunas indicaciones.